de este contexto, con el hecho de que Occidente se está preparando para una reestructuración y cuál será su lugar en el nuevo orden mundial. Y, por cierto, estábamos dialogando acerca del desafortunado estado presente de la Unión Europea, Europa. Y yo sostengo esta perspectiva y numerosos de nosotros en Hungría también comparten esta visión y se preguntan qué ocurrirá con la Unión Europea, porque no está completamente claro qué es lo que realmente permanece de esta Unión Europea o si su futuro es incierto en términos generales. Y muchos consideran que el último clavo en el ataúd de la Unión Europea será la posible incorporación de Ucrania. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Comparte usted la perspectiva de que la Unión Europea se encuentra actualmente en una crisis extremadamente profunda? ¿Cuál es su postura en relación a esta situación? ¿Y se ha discutido ya sobre la posibilidad de que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea? Usted mencionó recientemente que la Federación Rusa no se opone a esta situación. Muchos de nosotros no comprendemos completamente porque, por un lado, entiendo que si Ucrania llegara a convertirse en un miembro, entonces la Unión Europea podría debilitarse. Se debilita, pero por supuesto esto beneficia a muchos. Sin embargo, si la Unión Europea o Europa llegan a volverse excesivamente débiles, entonces representa un riesgo significativo, un peligro considerable para el espacio euroasiático. Eso es un aspecto. En segundo lugar, la Unión Europea últimamente se asemeja cada vez más a la OTAN. Si examinamos cómo se está gestionando la crisis en Ucrania, se vuelve sumamente evidente. Y yo observo que el brazo armado de Occidente, el brazo militar de la Unión Europea, el ejército de la Unión Europea, será Ucrania. Y entonces, si llega a convertirse en un miembro de la Unión Europea, esto ya representa una amenaza incluso para Rusia. ¿Cuál es su opinión sobre esto? En primer lugar, la Unión Europea, por supuesto, desde sus inicios, desde la época de sus padres fundadores, desde la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero, como recordamos, sí, y luego más adelante se desarrolló principalmente como una comunidad económica. Ya he hablado en público sobre este tema, pero no puedo evitar el placer de recordarlo una vez más. En el año 1993, en la ciudad de Hamburgo, estuve presente junto al entonces alcalde de San Petersburgo, Sobchak, y él tuvo un encuentro y una conversación con el entonces canciller Kohl. Mencionaba que si Europa desea mantenerse como un centro verdaderamente independiente, uno de los centros autónomos de la civilización mundial, debe necesariamente estar alineada con Rusia, y Rusia debe estar necesariamente en sintonía con la Unión Europea, con Europa. Se complementarán de una manera extremadamente poderosa, especialmente debido a que existe una base común que es compartida. Sin embargo, en su esencia más profunda, conectadas con los valores tradicionales, en aquel entonces todavía eran respetadas en toda Europa. ¿Y qué se podría decir del presente? Esta es simplemente mi valoración general. En mi opinión, ya me he expresado aquí y ahora recordé a Pushkin, pero si hablamos en serio, por supuesto, es una unión muy poderosa, con un potencial verdaderamente significativo y enorme. Es un centro civilizacional muy poderoso, pero lamentablemente un centro que está en declive. Esto, en mi opinión, me parece algo bastante evidente. Y ni siquiera se refiere al hecho de que en el ámbito económico
en la locomotora de la economía europea, que es Alemania, estamos observando un estancamiento persistente. No es el primer año en que esto sucede y para el próximo año también parece que se anticipa un estancamiento similar. Y no se refiere únicamente a que la economía francesa esté enfrentando problemas realmente significativos, con un déficit presupuestario bastante considerable y una deuda que está en constante aumento, sino que estos aspectos fundamentales relacionados con la identidad europea están desvaneciéndose de manera paulatina. Ahí está el tema. Un desgaste de esta naturaleza ocurre desde el interior. La migración que no se controla lo corroe desde adentro. Y no voy a profundizar en ese tema en este momento, ustedes lo saben mejor que yo. Europa debe ser algo así como una formación cuasi estatal, o es una Europa de naciones, una Europa como Estado independiente. No es asunto nuestro, es una discusión intraeuropea, pero de todas maneras la base de valores debe permanecer. Si no está presente, si se desvanece, entonces Europa, que todos nosotros amábamos tanto, también se desvanece. Usted está al tanto, hay un público considerablemente liberal en Rusia, proveniente de un entorno creativo, de un entorno intelectual. Y hay bastantes, como solemos decir, existe el concepto de occidentalistas, es decir, aquellas personas que tienden a considerar que Rusia debería estar más cerca de Occidente. Sin embargo, incluso estas personas, al comunicarse conmigo, afirman que la Europa que tanto apreciábamos ya no existe. En este momento no voy a mencionar nombres, pero son individuos muy reconocidos en nuestra nación. Realmente, son verdaderos intelectuales europeos en todo el sentido de la palabra, créanme, y residen allí aproximadamente medio año en Europa. Ellos afirman que ya no existe la Europa que tanto amábamos y valorábamos profundamente. ¿Y qué implica esto ante todo? Es la disolución de esos referentes y fundamentos de valores esenciales. Si esto sigue ocurriendo, entonces, por supuesto, mencioné que es un núcleo en proceso de decadencia. Continuará disminuyendo y extinguiéndose de manera paulatina. Y del desvanecimiento de esta base de valores surgirán también complicaciones económicas. No mejorará si todo continúa ocurriendo de esta manera. ¿Por qué? Porque entonces se pierde la soberanía de los valores fundamentales. Y si se pierde la soberanía, entonces emergen complicaciones en la economía. ¿De qué manera sucede eso? Acabamos de discutir esto, es decir, el uranio, que en esencia son portadores de energía, se puede exportar a los Estados Unidos, pero el gas y el petróleo no se pueden enviar al continente europeo. ¿Por qué no si resulta ser económicamente ventajoso? No se puede, debido a que tienen ciertas consideraciones. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esas consideraciones? Sin los intereses nacionales se pueden listar muchas razones, pero si se consideran los intereses nacionales y se mantiene la soberanía, no hay más razones. Las bases fundamentales de esto se rechazan. La soberanía se pierde y todo se desmorona. Actualmente, en Europa, están ganando cada vez más impulso las fuerzas políticas que están orientadas hacia el nacionalismo. Y en Francia, no voy a mencionar nombres allí, y en Alemania. Hungría, liderada por Víctor Orbán, por supuesto, ha sostenido esa postura durante un periodo prolongado. Creo que, no lo sé, no sigo los acontecimientos políticos internos en Hungría, pero creo que la mayoría de los húngaros quieren seguir siendo húngaros y apoyarán a Orbán, porque si no desean seguir siendo húngaros, entonces que ofrezcan su respaldo a von der Leyen. Pero en ese caso todos se transformarán en von der Leyen, ¿entienden? Es decir, si estas fuerzas políticas en Europa continúan ganando impulso, entonces Europa vivirá un resurgimiento. No obstante, eso no depende de nosotros, sino de Europa misma. Ve Putin en este preciso momento, en estos días recientes, hay una situación cerca de las costas de Francia, según tengo entendido, han capturado, como se dice, un petrolero, lo que implica que los franceses han declarado su soberanía. Y esto, naturalmente, de una manera u otra lo relacionan con Rusia, aunque el petrolero está bajo otra bandera. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Es un acto de piratería, porque
Efectivamente, me estoy al tanto de este incidente. El petrolero fue aprehendido en aguas internacionales, ¿no? Sin justificación alguna. Y allí, aparentemente, estaban buscando algún tipo de cargamentos militares, drones o algo similar. No había absolutamente nada de eso y no podría haberlo. El buque petrolero realmente navega bajo la bandera de un tercer país y la tripulación es de carácter internacional. En primer lugar, sinceramente no veo ni sé en qué medida esto está vinculado con Rusia, pero tengo conocimiento de que tal hecho existe. ¿Qué representa esto en realidad? ¿Es realmente tan significativo para Francia? ¿Es verdaderamente relevante? ¿Comprende por qué motivo? Debido a la compleja situación política interna que está enfrentando la élite gobernante en Francia, porque no tienen otra manera de desviar la atención de la población, de los ciudadanos franceses, de los problemas complejos y difíciles de resolver dentro de la propia República Francesa. Y por esa razón existe un enorme deseo de trasladar, como mencioné anteriormente en mi discurso, la atención hacia el contorno exterior, despertar algunas otras fuerzas, otros países, especialmente Rusia, provocarnos a tomar ciertas acciones activas y decirles a los franceses, compatriotas franceses, acérquense a mí, únanse a mi alrededor, los conduciré a la victoria, al igual que Napoleón. Sin embargo, en esta situación particular existe un sentido claro y manifiesto. Pero usted ha halagado al presidente de Francia. Lo hago con gran placer. En realidad mantenemos una relación profesional muy buena. Sin embargo, esto es lo que está ocurriendo en este momento. Exactamente lo que les mencioné. Yo tampoco tengo la más mínima duda al respecto. Lo conozco bastante bien. Muchísimas gracias, Franz Chablis. Soy Feng Shaolai, del Centro de Investigaciones sobre Rusia en Shanghái. Estimado señor presidente, me complace muchísimo volver a verle. Estoy completamente de acuerdo con su punto de vista. Es absolutamente fundamental que volvamos a los enfoques diplomáticos de Rusia. Ya ha llegado el momento oportuno. Bueno, como una práctica sumamente excelente, en el último mes y medio ha llevado a cabo con éxito 2 visitas oficiales de gran importancia. La primera fue la cumbre ruso-estadounidense en Alaska y la otra fue la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y posteriormente el desfile en Pekín. Me gustaría muchísimo conocer en detalle cuáles son los resultados específicos y los significados profundos de estas 2 visitas de gran relevancia. ¿Existe alguna influencia recíproca y conexiones entre ellas que puedan ayudarnos a avanzar en el camino hacia la normalización de la situación internacional? Por favor, muchísimas gracias de verdad. En primer lugar, iniciaron con la visita a los Estados Unidos en el estado de Alaska. En ese lugar no discutimos prácticamente sobre ningún tema con el presidente Trump, ni siquiera abordamos la agenda bilateral, únicamente conversamos acerca de las posibilidades y métodos para resolver la crisis en Ucrania. En general, eso ya es algo bueno. Desde mi perspectiva, el presidente Trump, a quien conocemos desde hace tiempo, tiene cierta inclinación por provocar algo que todos podemos ver, no solo nosotros, sino en todo el mundo. Sin embargo, él, en esencia, es una persona que tiene la capacidad de escuchar, por más extraño que pueda parecer. Presta atención, oye y reacciona. Es decir, él es en esencia un interlocutor bastante cómodo, diría yo. Y el hecho de que hayamos intentado buscar y encontrar posibles soluciones para la crisis en Ucrania, en mi opinión, no está nada mal. Esto es lo primordial. En segundo lugar, de todas maneras, en este caso se trataba, aunque de manera superficial, de la restauración de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que no solo están estancadas, sino que se encuentran en el nivel más bajo de todos los tiempos que se puedan recordar. Y considero que el simple hecho de nuestro encuentro,
el simple hecho de la visita, y estoy realmente agradecido al presidente por la manera en que lo organizó, son señales claras dirigidas a reflexionar profundamente sobre la restauración de las relaciones bilaterales. Y en mi opinión esto es bueno para todos, tanto para nosotros en el plano bilateral como para toda la comunidad internacional. Ahora paso a mi visita a China, y cuando hablábamos con mi amigo, y considero realmente al presidente de la República Popular China, el señor Anastasio Timpini, como mi amigo, hemos establecido una relación personal muy confiable. Él me dijo, no de cara al público, sino cuando estábamos hablando a solas, que en China damos la bienvenida a la restauración y normalización de las relaciones ruso-estadounidenses. Si algo depende de nosotros, haremos todo lo que esté en nuestras manos para contribuir de manera efectiva. Sin embargo, la visita a la República Popular China, por supuesto, tuvo un carácter considerablemente más amplio. ¿Por qué razón? En primer lugar, debido a que juntos conmemoramos el término de la Segunda Guerra Mundial. En esta batalla conjunta Rusia y China, con Rusia concentrándose principalmente en la lucha contra el nazismo y posteriormente unidos en la lucha contra el militarismo japonés, realizaron una contribución verdaderamente significativa y enorme. Ya he mencionado esto anteriormente. Basta con observar los colosales sacrificios humanos que tanto Rusia como China realizaron en el altar de esta victoria. Eso es lo primordial. Esto, por supuesto, desde nuestra perspectiva, al igual que desde la perspectiva de China, cuando el presidente asistió a la celebración del 9 de mayo en Rusia, significa que continuamos manteniéndonos en el espíritu de esta alianza. Esto es sumamente importante. Por eso considero que en este contexto la visita a China adquirió un carácter tan global y fundamental. Y esto nos permitió, por supuesto, en el marco de estos eventos, dialogar sobre la situación mundial, sincronizar nuestros relojes, conversar sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales en la economía, en las esferas humanitarias, en el ámbito cultural y en el ámbito educativo. En este momento hemos tomado la decisión de proclamar los años venideros como los años dedicados a la educación. Entonces, en esencia, ¿sobre qué trata esta iniciativa? Sobre el hecho de que queremos, trabajamos y seguiremos trabajando con los jóvenes, y eso es una mirada hacia el futuro. Y en ese sentido, por supuesto, esto fue muy importante. Además, algunas iniciativas, como las de los representantes de DNP, que no son sobre gobernanza global, por ejemplo, se correlacionan mucho con nuestras ideas de seguridad euroasiática. Y esto fue sumamente importante en el ámbito de los relojes y en estas cuestiones verdaderamente en el sentido literal de la palabra, de carácter global, tanto bilateral como global. Por eso valoro enormemente los resultados y esto, en mi opinión, fue otro excelente paso adelante en el desarrollo de nuestras relaciones. Vladimir Vladimirovich, tengo la impresión de que usted es el primer dirigente a nivel internacional que ha caracterizado a Trump como un interlocutor cómodo. Se comenta de todo sobre él, pero nunca eso en particular. Usted es consciente, hablo con total sinceridad. Sé que todos nosotros, como ya mencioné anteriormente, en ocasiones nos gusta montar un pequeño espectáculo, en mi opinión, de manera bastante directa, formular preguntas, lo mencioné en mi discurso, y defiende sus intereses nacionales de la forma en que él los define. Sin embargo, en ocasiones, reitero una vez más, en ciertas situaciones es preferible escuchar una postura clara y directa en lugar de algún tipo de ambigüedad en la que resulta complicado comprender. Pero deseo enfatizar, no es simplemente para pronunciar palabras agradables. Estuvimos conversando, ¿cuánto tiempo? 1 hora y media, ¿verdad? Expresé mi posición, él me escuchó atentamente, sin interrumpir. Yo también lo escuché con mucha atención. Intercambiamos nuestras diversas opiniones. Las preguntas son bastante complejas, ¿entiende? No entraré en detalles porque no es costumbre, pero él dice, escucha, bueno, esto será difícil de hacer. Yo digo, sí. Bueno, sí, ¿entiendes? Comenzamos a debatir los pormenores, aún no estamos preparados, dialogamos, ¿comprende? Pues deseo que esto sea de esta manera, lo debatimos, sino que alguien diga, ¿no? Considero que ustedes deberían realizar esto y ustedes deberían hacer aquello y usted quítese el sombrero, ¿comprende? Eso no sucedió.
Por supuesto, es fundamental que esto alcance una conclusión lógica a un resultado final. Eso es absolutamente cierto. Bueno, es un procedimiento bastante complejo. Incluso lo mencioné en mi discurso. Lograr un equilibrio de intereses y alcanzar un consenso es realmente desafiante. No obstante, si nos acercamos a esta cuestión y lo logramos durante la discusión, entonces ya son acuerdos esenciales en los que se puede prever que operen durante un periodo extenso de tiempo. ¿Les contó algo sobre la historia de Ucrania? No, está bien. No es extremadamente divertido. Les mencioné a otros de mis interlocutores estadounidenses, no voy a ocultarlo, simplemente discutimos de manera realista sobre posibles opciones de resolución. Comprenden, estábamos conversando de manera bastante abierta y sincera. Mantener una conversación con absoluta sinceridad, no estoy completamente seguro de qué resultará de esto, pero estamos completamente dispuestos a continuar con esta conversación. Y en términos generales, reunirse en Alaska, ¿de quién surgió la idea? ¿Y qué importancia tiene? Comprendido. Lo más importante es que nos hemos encontrado. Gracias. Entonces, Iván Timofeyevich. En Alaska nos sentíamos cómodos. Allí, como se puede observar, aún persiste el cristianismo ortodoxo en la región de Alaska. Existen iglesias ortodoxas y las personas asisten a los servicios religiosos en estas iglesias. El servicio religioso se realiza en el idioma inglés. En algunos eventos festivos, cuando el servicio termina en inglés, el sacerdote se dirige a la congregación en ruso y les desea felices fiestas. Y todos le responden con una felicitación cordial y amable. Eso es realmente excelente. Iván. Vladimir Vladimirovich, en su discurso, mencionó las sanciones económicas contra Rusia. Realmente, su número es único. Y justo ahora hablaba sobre las iglesias ortodoxas, incluyendo al patriarca Kirill. Hemos estado sometidos a medidas restrictivas impuestas por parte de numerosos países. Nuestra economía ha resistido, mostrando una notable capacidad de resistencia frente a las sanciones. Por cierto, tanto los adversarios como nuestros amigos se han sorprendido y continúan sorprendidos por la resiliencia de nuestra economía. Pero con las sanciones tendremos que vivir quizás años y décadas, si no más. ¿Cómo evaluaría usted su influencia en nuestra economía y qué es necesario hacer para garantizar la sostenibilidad a largo plazo en nuestra economía, asegurando esta estabilidad durante muchos años? Muchísimas gracias. En efecto, yo también mencioné en mi discurso que hemos recorrido un camino considerablemente complejo y lleno de gran responsabilidad en nuestro desarrollo, consolidación y aumento del nivel de nuestra independencia y soberanía, en este caso, soberanía económica y financiera. ¿Qué medidas específicas emprendimos y qué eventos significativos se desarrollaron? Pues bien, en primer lugar, llevamos a cabo un cambio considerable en nuestros socios comerciales y económicos más importantes. Establecimos una logística completamente nueva para colaborar de manera efectiva con estos socios. Construimos un sistema de pagos y todo esto está funcionando de manera adecuada. Por supuesto, esto no resulta ser suficiente en el mundo actual. Ahora debemos prestar especial atención a la resolución de otros asuntos importantes y el principal de ellos es la diversificación continua de nuestra economía. Es imperativo transformarla en una versión más contemporánea, aún más avanzada en términos tecnológicos. Es fundamental modificar el mercado, la estructura del mercado laboral y la configuración de los salarios dentro de este entorno laboral. ¿Qué quiero expresar con esto? Debemos, como mencioné anteriormente, transformarla en una versión más avanzada desde el punto de vista tecnológico, incrementando la productividad laboral. Y eso implica que los especialistas altamente calificados deben recibir una remuneración más elevada, en primer lugar. Y además debemos enfocarnos en las personas con ingresos bajos. ¿Por qué? Porque esto tiene no solo un significado sociopolítico, sino también económico. Las personas con ingresos bajos, cuando reciben más ingresos, gastan dinero principalmente en los productos que se producen en el propio país, lo que significa que nuestro mercado interno crece, lo cual es muy importante. Sin lugar a dudas,
debemos continuar reforzando nuestro sistema financiero. Y en este contexto es sumamente importante alcanzar dos objetivos. En primer lugar, es imprescindible seguir consolidando la estabilidad macroeconómica y disminuir la inflación, pero al mismo tiempo debemos esforzarnos por mantener un ritmo positivo de crecimiento económico. Durante los últimos 2 años hemos experimentado un incremento económico del 4,1% y del 4,3%, lo cual resulta notablemente más elevado